Familia, bendigo sus vidas hoy. Qué bueno encontrarnos en este día, en este espacio, gracia, fe y servicio, con este propósito definido de bendecir sus vidas. Nuestra reflexión de hoy, bajo el título La triple bendición. Y nos vamos a basar en lo que nos dice la Biblia en Números capítulo 6. El versículo 24 dice: el Señor te bendiga y te guarde. Y yo te digo hoy que escuchas este mensaje, el Señor te bendiga y te guarde. Aprendí en la Biblia, en la palabra de Dios, que la bendición de Dios construye y engrandece. Claro, por la bendición de los justos, de los rectos, la ciudad es engrandecida. Por la maldición, la ciudad es trastornada. En el principio Dios lo creó todo bendiciendo. ¿Has notado? En el libro de Génesis, en el capítulo 1, las primeras palabras de la Biblia dicen: en el principio. Y luego dice: creó Dios los cielos y la tierra. Y todo lo creó Dios con los dichos de su boca. ¿Cierto? Dios decía y era hecho. Dios dijo y fue hecho. Y todo lo que Dios dijo fue bueno. Y como todo lo que dijo fue bueno, entonces todo fue hecho bueno y bueno en gran manera. Y luego dice el versículo 1:27, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Y luego dice el versículo 28, y los bendijo Dios. Todo fue creado de manera bendita. Todo fue creado a través de la bendición. Y nosotros mismos fuimos creados e inmediatamente bendecidos. La bendición crea, construye, ordena, fortalece, genera unidad, produce buen y abundante fruto. La maldición, todo lo contrario, destruye, divide, debilita, hace improductivo cualquier campo, proyecto o propósito. Por eso nos manda la Biblia: bendecid y no maldigáis. Bendice y no maldigas. Y entre las oraciones específicamente ordenadas por Dios está la bendición sacerdotal de Números 6, del versículo 22 al versículo 27. Dice: el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Qué maravilloso. Recibo esta bendición en este día. El libro de Números, también conocido como Bemidbar, que en hebreo significa en el desierto, narra el viaje de los israelitas a través del desierto hacia la tierra prometida. Es un tiempo de transición, un tiempo de prueba. Es un tiempo de preparación para el pueblo de Dios en medio de las numerosas leyes, censos y narrativas. Aquí la bendición sacerdotal destaca como una garantía divina del favor y el cuidado de Dios. La instrucción de Dios a Moisés para que Aarón y sus hijos pronuncien esta bendición es demasiado significativa.
Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote y sus descendientes fueron encargados de las funciones sacerdotales en Israel. La bendición no es meramente un deseo o una esperanza, y mucho menos unas palabras huecas, vacías y sin fuerza. Es una proclamación divina, una declaración de la intención, una declaración de la determinación, una declaración del favor de Dios hacia su pueblo. Los sacerdotes eran colocados para bendecir, fueron colocados para bendecir solemnemente al pueblo en el nombre del Señor. Esto significaba estar bajo la protección todopoderosa de Dios nuestro Salvador. Era disfrutar de su favor y tener su aprobación, la aprobación de este Padre amoroso. Mientras que Él perdona misericordiosamente nuestros pecados, nuestras necesidades las suple, consuela el corazón y nos prepara con su gracia para la gloria eterna. Esto es algo demasiado completo. Aquí venía todo. Todo esto forma la sustancia de esta bendición y la suma total de todas las bendiciones de Dios. En una lista ahora tan rica de las misericordias de Dios, ¿para qué nombrar pequeñeces, alegrías mundanas que no son dignas ni siquiera de ser mencionadas? Por eso dice la Biblia, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vamos entendiendo, ¿cierto? Esto es una forma de oración y el nombre de Dios se repite 3 veces. Mira esto. Primero, el Señor te bendiga y te guarde. Luego, el Señor nuevamente haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y nuevamente, por tercera vez, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Para los judíos aquí hay un misterio en esta repetición 3 veces del nombre de Dios bendiciendo. Para nosotros, el Nuevo Testamento nos parece tener una explicación. Estamos listos para recibir la bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13, el versículo 14. Cada una de estas 3 personas es el Señor, pero no son 3 señores, sino un solo Señor. La bendición sacerdotal en la Biblia es entonces un otorgamiento de poder sobre todo tipo de asuntos. En una bendición del sacerdocio, un siervo del Señor invoca los poderes del cielo en beneficio de la persona a la que se bendice, a quien se bendice. Y hoy, en la autoridad que me confiere ser siervo de Dios, un ministro de mi Padre Dios, un siervo de Él desde hace años, y en la autoridad que me confiere el simplemente ser un hijo de Dios, que me apropio de su bendición, quiero bendecir tu vida, la vida de cada uno de los que comparte conmigo este espacio. Te bendigo en el lugar donde estás. Te bendigo allí en la ciudad en que te encuentras, en el país en que te encuentras, en España, en Italia, en Alemania, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia,
en cualquier lugar donde te encuentres en este momento. Te bendigo en lo que eres, porque eres un hijo o una hija de Dios. Te bendigo en lo que haces, porque creo que eres un hombre sabio, una mujer sabia, que busca a Dios para que la gloria de Dios se manifieste en su vida y el propósito de Dios se manifieste en su vida, y buscas hacer la voluntad de Dios. Te bendigo en lo que tienes, en lo que hayas adquirido y en todo lo que adquieras de las manos de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te bendigo en las buenas circunstancias que has vivido. Te bendigo en las circunstancias difíciles que hayas podido atravesar. Hay personas en España viviendo situaciones críticas, dolorosas, en extremo. Y otros porque llevamos el dolor de ver a otros sufrir. De modo que te bendigo en cualquier circunstancia que vivas en este momento. Te bendigo en tu entrar, en tu salir, te bendigo en tu levantarte, en tu recostarte, te bendigo en tus labores, en tu andar diario. Te bendigo en las actividades que desarrollas para que sean actividades que glorifiquen al Dios de los cielos. Y te bendigo en tu propósito definido de glorificar a Dios. Que Dios te guarde, que Dios restaure todo aquello que se haya dañado, todo aquello que haya sido afectado de alguna manera negativa en tu vida, alrededor de ti o en tus cosas, en tus pertenencias. Te bendigo en tu mente y en tu corazón para que dependas de Dios, para que sepas que por encima de todo está Dios, que si tienes vida y tienes a Dios, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza y siempre hay una voz de restauración para ti. Te bendigo en las labores que emprendes hoy, en las responsabilidades que tienes, en los compromisos por cumplir, para que Dios provea en abundancia, el Dios de la provisión, el Dios de la bendición, el Dios de las riquezas, el Dios de la alegría, el Dios del gozo, el Dios del fruto, el Dios que crea, el Dios que une, el Dios que restaura, el Dios que bendice, el Dios que construye, el Dios que fortalece, el Dios que da fruto. Proclamo hoy esta proclamación divina de la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y el nombre de Dios sea puesto sobre ti, y veas y disfrutes la bendición de Dios. Y Dios bendiga todo aquello que apartas para glorificarle a Él, para adorarle a Él, para respaldar la obra de Él. Bendigo también tu ofrenda, aquella que has dado, aquella que piensas dar, aquella que vas a dar, y el Señor devuelva multiplicado en la forma de tu necesidad. Que el poder de Dios, que el poder del cielo, que el poder del Dios de la bendición se derrame sobre ti con toda clase de beneficios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El Señor se siga glorificando en sus preciosas vidas en abundancia.